Saludos a todos, este es un nuevo episodio del podcast y hoy vamos a hablar sobre cómo controlar los miedos. A ver, los miedos es un tema que vamos a tratar hoy, ya que muchas personas tienen miedo a hacer algo, ¿verdad? Y los controlan. Entonces, el podcast de hoy es más que todo cómo poder superar tú los miedos y las emociones negativas y empieces a tener resultados en tus proyectos tomando acción. Entonces, adelante. Bueno, ahorita hablando de eso, quiero preguntarles a todos qué es el miedo para cada uno. En mi caso, el miedo para mí es una emoción que está bien, todos sentimos miedo de alguna manera. Lo importante es no dejar que ese miedo se apodere de ti, porque una cosa es que tengas miedo y otra cosa es que no hagas las cosas por miedo. Entonces, para cada uno de ustedes, ¿qué significa el miedo? ¿Dónde empezó? Yo consideraría que el miedo es más que todo el miedo es algo, el temor a algo que no podemos controlar. Porque un ejemplo sería, digamos, a una entrevista de trabajo o a una experiencia nueva, básicamente, a un trabajo nuevo que no conoces. Obviamente te va a dar nervio entrar a esa nueva situación a la que no has experimentado, pero ya es un miedo como interno, no es un miedo de terror, sino más un miedo personal. ¿Ustedes consideran que les ha pasado eso en algún momento? Claro. Habla de qué es el miedo y de tu experiencia. Bueno, para mí el miedo es una emoción negativa que te paraliza, que si tú no lo sabes controlar entra y te deja dominar por el miedo, la victoria se la vas a dar al miedo. O sea, tú tienes que tomar acción y entre más acciones tú vayas tomando, o sea, más vas a ir superando ese miedo. Y colocarte una meta grande y dividirlas en pequeños pasos, pequeños para que vayas tú escalando y ir rompiendo con esos miedos. Ir, ¿cómo se dice? Escalando de menos a más. Por ejemplo, ¿te da miedo hablar en público? Ok. Bueno, empieza por hablarle a 3 personas, después a 10 y después vas expandiendo. O sea, ir aumentando, tomando acción de manera gradual, ¿ves? Hasta que ya de tanto practicarlo, ya se te vuelva parte natural. Yo diría que el miedo es como accionar, o sea, accionar en esa parte. Romper el miedo es accionar. ¿Y cuál es tu experiencia con eso? ¿Cuál ha sido tú? ¿Qué le puedes enseñar a las personas pues, ahora? Bueno, yo diría que si tú accionas, ya vas superando como ese miedo, vas rompiendo como esa barrera. Porque ¿qué pasa? A veces los pensamientos te abundan a la negatividad y no tomas acción por ese mismo, por el miedo, por el bloqueo, por el nerviosismo, por la ansiedad y todo el tema. O sea, yo diría que paso a paso que tú vayas tomando acción, vas superando los miedos. Y por lo menos yo quisiera saber qué miedo han superado ustedes, o sea, qué miedo han dejado atrás. Para mí el miedo viene siendo un sentimiento, pero también combinado con lo que es el pensamiento, los pensamientos negativos, porque al nosotros pensar que algo puede salir mal, nos da miedo y sentimos ese miedo al pensar que puede salir mal algo que queramos que salga bien, pues. ¿Qué has esperado tú respecto al miedo? Bueno, en lo personal, ahorita con mis habilidades sociales estoy enfrentando ese tipo de el miedo a la exposición social como tal, al hablarle a las personas conocidas, y aún así sigo sintiendo miedo, pero hay veces que no actúo por miedo, pero hay veces que sí actúo a pesar del miedo. Y supongo y yo digo pues que en lo personal, que la solución para ese tipo de miedo es el propio miedo, la cura, es el miedo, enfrentarlo. Exacto. Diría lo que dice Jan, de que accionar es una de las claves para superar el miedo. Exacto, es lo que estoy diciendo, el miedo, hacer eso es la cura, ¿entiendes? Hacer eso que te da miedo es la cura del miedo. Sí, porque por lo menos algo que yo les podría preguntar es, ¿alguno se ha tirado en paracaídas? No, me gustaría, obviamente. Obviamente, por lo menos yo no lo he hecho, pero consideren esto, la mayoría antes de hacerlo tienen mucho temor a saltar, pero después de que lo hacen es una experiencia increíble. ¿Consideran ustedes que alguno de sus miedos los ha limitado en algo, en algún momento?
¿Consideras que el miedo alguna vez te limitó? Bueno, sí, en las habilidades sociales, como ya lo dije, pues, en las habilidades sociales, antes yo era más tímido, ahorita no, ahorita lo soy, pero es por bromas mías, pues. Pero antes sí me limitaba a conocer personas diferentes, a conocer nuevos compañeros, a hacer amigos y todo ese tipo de cosas. En el caso de las mujeres, ir a conocer a una chica en la calle. Ahorita lo hago con miedo, hay veces que acciono, hay veces que no, pero en ese punto sí me ha limitado a veces en tomar acción Lo haces paso a paso, ¿no? Sí, progresivamente, menos De manera gradual. de manera gradual para que no sea tan fuerte ni verlo tan insuperable, simplemente irlo poco a poco y ver que verga, estoy avanzando poco a poco y que voy a llegar al punto en que voy a hacer sin pensar dos veces. ¿Qué es lo que haces? Por lo menos yo he superado el miedo a la inversión, por ejemplo, invertir en algo. Antes yo tenía miedo a invertir, o sea, a perder. Me bloqueaba de oportunidades. Ahora yo sé que, por ejemplo, en la comunidad Hombre Todo 1% que tenemos, ahí yo le enseño a la gente que si tú vas a invertir pues, o sea, invertir, arriesgar, ¿ves? Arriesgar a ganar y va a pasar momentos que puedes perder y todo, pero eso es parte del Hombre Todo 1%. O sea, realmente invertiste, aprendiste del error, lo volviste a hacer, lo mejoraste y así. O sea, ya eso mío, ya a invertir yo lo he ido disminuyendo. Pero era una de las cosas que te limitaba. Sí, era una de las cosas que limitaba. Pero hasta yo tenía miedo hasta de invertir en mentorías, así, pero no, y ahora una mentoría, vamos a invertir. Claro. Invertir en un negocio, vamos a invertir. En publicidad, vamos a darle. Claro. O sea, es la mejor forma. Y para ti, ¿qué te...? Por lo menos uno de los mayores miedos que a mí me ha limitado durante mucho tiempo es el temor a las burlas o al ¿Como bullying o algo así? como el bullying. He tenido Ok. temor a eso antes. Entonces muchas veces yo me limitaba de conocer personas nuevas y entonces por eso como que me distanciaba. Yo Ok. era alguien que básicamente me distanciaba porque no quería llegar al punto en el que fuera la burla de los demás o cometer algún error, porque eso como que me hacía sentir como que cada vez menos Ok. y no era la idea. Pero con el tiempo es una cosa que yo digo, primero uno en realidad nunca pierde el miedo por completo, Ok. porque cuando le pierdes el miedo a algo también le pierdes el respeto, en el sentido de que, como les digo, si te tiras en paracaídas te va a dar nervio, pero si te sigues tirando en paracaídas y no tienes ese nervio de saber de que puedes morir si lo haces mal, obviamente te vas a confiar en algún momento y algo va a salir muy mal. Ok. Como yo lo hago, normalmente cuando yo conozco personas nuevas, mi confianza es darles confianza hasta cierto punto e ir avanzando, dando pasos y confiar en uno mismo. Confías en ti mismo Claro. para saber de que no vas a hacer una burla para alguien más y vas a demostrar la persona correcta que eres. Y entonces ese nervio te impulsa, te motiva a decir, no voy a ser el mismo de antes, sino voy a ser la mejor versión ahora. Y es la clave. Por ejemplo, la palabra confianza, aquí que estoy investigando, la palabra confianza proviene del latín confiere, que significa tener fe o creer en. Básicamente, tener fe en ti o creer en algo, en este caso, creer en ti mismo. Le hago una pregunta y creo que la respuesta sea simple. ¿Ustedes consideran que el miedo es negativo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? No, Yo considero que el miedo no es negativo. ¿No? ¿Tú dices que el miedo sí es negativo? es una emoción negativa. Ok. ¿Tú consideras que el miedo es negativo? No, la verdad que no. Ok, yo considero que el miedo no es negativo. Por ejemplo, viene un león, está ahí y te quiere comer. ¿Lo vas a enfrentar? ¿Qué harías tú en ese caso? Si viene un león, Ujú. a ver, yo la otra vez agarré un cunaguaro. ¿Qué pensaba? Empezó la tramoya, ahora sí. Ok. Y sí tenía miedo, pero, o sea, normal, pues. No. Ok, vamos a dar un contexto más descriptivo. Ejemplo, te perdiste en la sabana africana, estás solo, estás en una etapa de supervivencia.
Entonces, está un león ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr o vas a enfrentar a ese león? ¿Qué haces tú? Yo estuve en una situación así. Yo estuve en una situación donde yo estuve como de supervivencia en una montaña. Básicamente era una finca que estábamos fundando y en esa fundación tenías que caminar 15 minutos para conseguir agua y traerla a la casa. ¿Qué pasa? Que en el trayecto yo traía leña en mi espalda y voy en el camino y siempre hay que estar pendiente del camino. Al ver al frente había una serpiente grande y había dos opciones. Si soltaba la leña se me iba a ir, porque el camino no es que era plano, el camino era una colina que si lo que soltaba se iba para abajo. Era perder la leña, regresarme, perder más tiempo, ya se estaba oscureciendo, no tenía opción. Lo más fácil fue tirar la leña hacia arriba y enfrentar a la serpiente. En ese momento yo cargaba una macheta y la piqué. Claro. Pero en ese momento sientes el miedo, pero aparte se te llena el cuerpo de adrenalina y enfrentas la situación, pero lo resuelves así, porque tienes que resolver en el momento. Y No tiene otra opción porque no hay opciones. está atravesada en tu camino. Claro, está atravesando el camino y no hay opciones. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Bueno, lo que yo quería enfatizar aquí es que el miedo es necesario. O sea, para lograr metas en tu vida es necesario, porque como tú te motivas a algo, a lo mejor sea por miedo al principio, pero después que superes esa etapa de miedo, puedes lograr más y puedes ver como esa luz que al final no veías. El miedo es... Temes al fracaso. Claro, porque el miedo es bueno, pero también es malo. ¿Qué pasa? Si tienes miedo a algo que a lo mejor sea irracional, por ejemplo, hablarle a una chica, es un miedo que se puede superar. Si tienes un miedo a las arañas, es un miedo también que se puede superar. ¿Cómo lo superas? Métete con las arañas, no te va a pasar nada. Entonces, claro, hay una división entre si el miedo es bueno o es malo, pero al fin y al cabo siempre existe esa etapa de... Existe etapa donde es blanco o es negro, pero yo considero que el miedo es como la etapa gris. Sí. Porque no es bueno ni malo, pero tampoco es malo ni bueno. Tiene sus cosas. Porque en parte es bueno que tengas miedo de algunas cosas porque hay cosas en las que sí deberías evitar hacerlas. Okay. Porque ponte que te vas a ir a un lugar y sientes esa comodidad de no querer ir y vas a ese lugar y termina pasándote algo mal. O sea, a veces habla de intuición. De intuición, pero va conectado con eso. Porque si tú conoces que ese es un lugar peligroso, obviamente te da nervio de querer ir o tal. Vas con tus amigos, tal, te invitaron, vas. Pero sientes ese miedo de que ahí pueda pasar algo. En parte, ese miedo se conecta con tu intuición y tiene que ser parte de todo lo que uno lo envuelve. A ver, el miedo es un tema que tienen que accionar y paso a paso van solucionando los miedos. Por ejemplo, la otra vez yo estaba en otro estado, no tenía agua, estaba deshidratado y tenía que pasar una cerca, habían unos rottweilers. ¿Qué hacen ustedes? Del otro lado hay agua y están personas también. Y el miedo, yo no lo tuve miedo a los rottweilers, yo salté la cerca. Los rottweilers me saludaron. Y los panas me dijeron, hermano, ¿qué tienes? No, estoy deshidratado, tengo hambre, no tengo donde dormir. Me dieron comida. No, ¿qué tal? Te puedes bañar acá, tranquilo. A veces accionar, eso es porque es un cambio de mentalidad, ¿ves? El perro te va a oler si tú tienes miedo. Y no solo el perro, sino las personas. A las personas también, por ejemplo. Antes, cuando había inseguridad aquí, que te robaban por cualquier cosita y todo, o sea, era un miedo que tú no podías caminar. Bueno, yo caminaba de noche, madrugada, seguridad, todo. Y sin miedo o sea, en verdad, venía alguien, miraba a los ojos, sacaba pecho. Todo ese tema, hermano. O sea, si tú le tienes miedo al malandro, te va a robar. No, y por lo menos, como estaba explicando Joe, que no solo eso, sino que también al demostrar ese miedo, no puedes tener tanto contacto con, por lo menos si quieres hablar con una chica, o si en un caso quieres ofrecerle algún negocio a una persona, fallas, porque es que la persona va a notar el miedo.
si le llegas así todo nervioso, como que te tengo que decir algo, obviamente va a estar muy extraño Claro. y la gente no te va a recibir, como tú dices, se huele el miedo, pero en este caso nosotros percibimos el miedo. Es igual que en el juego de ajedrez. Por ejemplo, tú puedes detectar en el juego de ajedrez con tus movimientos si la otra persona está dando movimientos cortos, si está nervioso. ¿Eh? Yo he ganado partidas así, veo, no, este está nervioso. Ganas partidas. Uno le tiene ventaja. Claro, hermano, todo es mentalidad, a todo. O sea cuando estaba en el país inseguro, o sea, que las personas le tenían miedo a personas de noche y eso. Si te ven nervioso, te van a robar. Entonces, yo te diría, seguridad, saca pecho, cuando estés en momentos así, confía y todo. Y igual con los animales. O sea, realmente con los animales es lo mismo. O sea, si tú le muestras miedo a un animal, te va a atacar. Pero si tú le muestras confianza, estás tranquilo, no pasa nada. Por lo menos, ya que estamos hablando de este tema de lo que es ligar, en ese miedo que la mayoría del público tal vez lo tenga también. ¿Tú lo Porque tienes? yo ahorita no, legalmente no. ¿Le puedo hablar aquí una chama rapidito? ¿Sí? ¿Qué haría? Ok. Sí, lo podría hacer. Ok. Porque es que la cuestión es esa, cuando ya más enfrentas la situación, más cómodo te hace. Y básicamente, como les digo, o sea, ¿consideran ustedes que ese miedo se percibe, verdad? O sea, ellas al Claro. momento de hablarle percibirán ese miedo. Pero, ¿tú qué consejo darías para evitar que se perciba ese miedo? A ver, la práctica lo es todo. Entonces, al principio vas a tener miedo las primeras interacciones. Por ejemplo, las primeras 10 mujeres vas a tener miedo. Pero ya después que tú hablas con 10 mujeres o con 100 mujeres, ya no te va a importar y vas a hacerlo con más confianza, seguridad y actitud. Entonces yo lo que recomiendo es practicar, hablar, interactuar, porque todo también se trata en interactuar. No solamente con chicas, sino con cualquier persona interactuar, para que ya se vuelva natural en ti y ya hablar con una chica sea realmente muy fácil. O sea, hasta hablar en público. O sea, realmente todo está en practicar, sociabilizar, hablar entre tú más. Por el teléfono, manda audio voz. En la calle va una persona al lado tuyo, sácale conversación. O sea, todo eso mientras tú estés tomando más acción, mientras tú estés sociabilizando más, mientras tú estés hablando más. O sea, también esto,